Bueno, pues buenas tardes. Ya me ha dado entrada José, así que... Sí, ya está grabando. Así que nada, pues muchas gracias a todos por venir y primeramente, como hoy es el Día Mundial de la Poesía, me vais a permitir que empiece esta sesión leyendo un poema de Josep María Llompart. Lo voy a leer en castellano y luego la versión original en catalán se la voy a regalar a Mercedes, que lógicamente conoce perfectamente el idioma, ¿no? Y el poema se titula Desamor, y aunque yo no lo leo muy bien, pero bueno, algo se me entenderá. Desamor. Como si de golpe abolieran el hinojo estival, el recodo que guardan olas agitadísimas, como si de golpe prohibieran la osa menor, las naranjas, su cuerpo desnudo en el atardecer de azucenas, como si las palomas muertas mancillaran sin avisar el guis del alba, como si las campanas se negaran a repicar, como si la barca no quisiera salir más de la nocturnidad de la cala, como si la torre de Pisa zozobrara al fin en un ocaso de flautas, como si las lágrimas no pudieran ya enmelarte la mirada, como si definitivamente murieras en el canto de la memoria. Entonces, bueno, pues en catalán, como si de cops abolissin, ya, Mercedes, te encargarás tú de leerlo o decirlo, ¿no? Pues, hombre, si... Otro momento. Si quieres subir aquí... Sí, sube y lee en catalán, que ya aprendamos un poquito. Sí, hombre, ¿cómo no va a interesar? Venga, claro. Si estamos en familia, ¿no? Sí, espérate a ver. Ponte aquí, Mercedes, que lo vas a leer mejor. A mí me da mucha envidia no ser bilingüe. Por cierto, el libro se lo he dedicado a la Noya de Noyas, a la Mercè. Es que es complicado esto. Com si de cop... Desamor. Com si de cop abolissin el fonoll de l'estiu, la raconada que covegen ones agitadíssimes. Com si de cop prohibissin l'ossa menor, les taronges, el seu cos nu en el capvespre de zotzenes, com si sense avisar els coloms morts enllotessin tot el gris de l'alba, com si les campanes es negassin a repicar, com si la barca ja no volgués sortir mai més de la nit de la cala, com si la torre de Pisa s'ensorrés finalment un cap altar de flautes, com si les llàgrimes ja no poguessin emmalar-te l'esguard, com si definitivament et morissis en el cap de cantó de la memòria. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Mercedes. Sí. Tenía que empezar con alguna cosa así un poco distinta, ¿no, Alfonso? Bueno, pues hoy presentamos el libro de un amigo y... Bueno, hablaba aquí del poema del desamor y tal y cual. Quería deciros simplemente que Alfonso no es el primer libro que edita. Ha publicado un manual de documentación audiovisual, ha publicado documentación multimedia, documentación informativa, sistemas, redes y aplicaciones. O sea que ya se puede decir que es un experto en la publicación de libros, ¿no? Y hoy presenta Cine Español en Línea, 1982-2024, con un prólogo de Jesús González Requena, autor de un libro que a mí me sirvió mucho para la programación que hicimos en esta sala de las películas de Douglas Sirk, y otro libro también muy interesante que tiene, que se titula La diosa del agua, refiriéndose a Andrei Tarkovsky. Ha sido director de algunas de las revistas que hemos puesto en el enlace del colectivo Rousseau, como Ozono, La Mirada, Textos de Cine o Contracampo. Muchos de estos análisis que hacen estas revistas han servido para subir a la página de la web del colectivo Análisis de sus películas.
Y luego ya, esta tarde, mirando un poco más cosas, he visto que trabajaba o que hacía análisis en la revista Pipirijaima de teatro, con lo cual, pues para mí ya una persona que tiene la doble función de teatro y cine, pues es muy importante, ¿no? Es catedrático de comunicación audiovisual y, por lo tanto, pues si un hilo usted intelectual del cine y del teatro prologa un libro de Alfonso, es que el libro tiene que tener mucha cosa de bueno. Gracias. Bueno. Vamos a ver, aquí tenía, en el libro hay una cosa que sí que me gustaría deciros en la página 235, hace referencia a un libro que hizo su hermano, que está siempre muy presente en muchas partes del libro, José López Yepes, y entonces Alfonso dice que previamente a la realización de un film puede llevarse a cabo una investigación exhaustiva en torno a la historia que se quiere contar. Para ello habría que documentar de alguna manera el trasfondo histórico-político, económico y sociocultural en que tienen lugar los hechos narrados e incluso llegar a plasmarlos en imágenes con sus consiguientes ambientaciones, situaciones y diálogos referenciados. Es decir, que en el fondo, Alfonso, quiero decirte que es justamente lo que venimos haciendo prácticamente todos los jueves, o por lo menos lo intentamos. De cada película que ponemos, tratamos un poco de establecer el criterio que tú pones en el libro. También en el propio libro hay una cosa que me ha hecho mucha ilusión ver, y es que citas un libro que hizo el colectivo que se llamaba Cine de Autor, y que tuvo unas vicisitudes que muchos de vosotros seguramente os acordáis, y que consistía en hacer una reseña de todas las películas que vimos en la desaparecida sala Juan Negrín. Y Alfonso lo trata en la página 293, incluso con algunas referencias actuales, como fue la conferencia que dimos de Luis Martín Santos, ¿no? Bueno, pues para hablar de este libro, y luego entraremos en algún pequeño debate, Alfonso, pues como todos sabéis, es catedrático de documentación por la Universidad Complutense, es responsable del Servicio de Documentación Multimedia y profesor honorífico del Departamento de Biblioteconomía. Esta palabra había que quitarla de... ¿Perdón? Esta palabra de la biblioteconomía había que quitarla. A mí no me gusta. A mí tampoco, bueno, pero bueno. Y bueno, y siempre he estado pendiente del cine o el estudio que aparecen en las redes, ¿no? De hecho, pues siempre, cualquier película que vamos a poner o tal, pues siempre le pregunto y tal, dónde podemos encontrarla. Y bueno, a partir de este libro ya pues no te voy a tener que preguntar nada porque ya todo está aquí incluido, incluido ya de una forma exhaustiva, aunque sí que es verdad que solamente tratas el cine español y el cine iberoamericano, y como sabes, nosotros siempre nos gusta mucho el cine ruso y el cine checoslovaco y tal, o sea que aquí tienes que hacer otro libro dedicado a estas especialidades. Así que nada, también un poco pues que me acompaña aquí en la mesa Alfonso Peláez, que ya es conocido de todos vosotros por los libros que ha realizado y que también normalmente casi todos los jueves nos vemos aquí, y la presencia tuya pues simplemente pues no sé, se me ocurre decir que así de pronto pues que la retórica tuya pues evidentemente superará la mía con mucho volumen, y te dejo ya para que presentes un poco el libro. Bueno, ahora está haciendo otro libro, pero ya eso ya lo veremos ya más adelante. Gracias, Félix. Tocayo. Creo que la primera aclaración que hay que hacer es eso, que somos dos Alfonsos en la mesa, pero lo importante es mi amigo López Yepes. Es una satisfacción bastante grande el estar aquí en esta mesa presentando, acompañándolo en la presentación de su libro, por varios motivos. El fundamental es porque es como si hubiera coronado un 8000 o más. Yo continuamente le preguntaba a Alfonso cómo va el libro y decía, ya estoy terminando, yo creo que ya. Y cuando lo terminó me llamó y me dio una gran alegría. Y el segundo motivo de satisfacción es que de alguna forma estoy pagando una deuda. Él me apadrinó
en la presentación del libro del cine de la Primera Guerra Mundial, cuando lo presenté en la Academia de Cine, me hizo los honores y me hizo mucha ilusión que estuviera apadrinándome un talento como el de López Yepes. Bueno, vamos al libro. El libro que nos ocupa esta tarde es sorprendente. Es sorprendente simplemente al cogerlo en la mano y abrir las primeras páginas, porque la presencia, o sea, lo que nos entra por los ojos, es bastante distinto a lo que estamos acostumbrados como diseño, como grafía de un libro convencional. Con lo cual, ese punto de novedad ya es un punto positivo. Confunde o puede confundir si uno piensa que lo que va a haber dentro es una sucesión, un catálogo de cine español del periodo que acota, porque lo que encontramos es un abordaje del cine español de esa época, pero más desde un punto de vista casi como industria, como lo que representa como actividad industrial, cultural, abarcando todas las facetas, todas las vertientes que supone la realización, la exhibición, la comercialización y el disfrute de una película. Es sorprendente por el enorme cosmopolitismo que encierra. Alfonso López Yepes es un hombre muy vinculado al ambiente universitario de varios países sudamericanos. Es bastante usual, o ha sido bastante usual. Ahora ya empieza a tener nietos pequeños y ya se queda más en España, ¿no? Pero antes yo preguntaba dónde está Alfonso y siempre estaba en algún congreso en Sudamérica o en México, sobre todo México, que tiene debilidad por ello. Es decir, ese cosmopolitismo, esa experiencia internacional también está reflejada en el libro. Y es un libro, él me lo ha dicho, que es más periodístico que científico, en el que voluntariamente dice, luego volveremos sobre este punto, que ha renunciado a establecer tesis, no quiere vendernos nada, no quiere convencernos de nada. Simplemente su voluntad, me equivoco, es reflejar datos, reflejar hechos desde una óptica, desde un interés más periodístico que científico. He encontrado especialmente interesante pasajes concretos, muchos, pero voy a citar dos especialmente. El primero es cuando hace una reseña de la enorme crisis que sufrió el cine español. Lógicamente fue una crisis mundial, pero él lo refiere a nuestro ámbito a raíz de la pandemia. Cómo el aplazamiento de estrenos, la cancelación de rodajes, el miedo que todos teníamos una vez que abrieron las compuertas, una vez que empezamos a poder ir al cine, la medrosidad del espectador a aproximarnos a otros espectadores para volver a ver cine, cómo ese fenómeno tuvo una incidencia violenta sobre el sector, hasta el punto de que las grandes cadenas de distribución y exhibición, casi él refleja cómo se comunicaban, cómo el dramatismo y el riesgo de cierre de salas, incluso de cadenas completas. ¿Cómo cuenta eso? Ya solo por ese capítulo, por ese apartado, el libro merecería interés, ¿no? Pero no es el único. Me interesa y me ha gustado especialmente distinciones conceptuales de palabras que los aficionados al cine utilizamos de una manera usual, pero que no siempre conocemos el último matiz que diferencia unas de otras. Es decir, todo el mundo sabe lo que es una filmoteca, pero ya cuando empezamos a hablar de cinematecas, cinetecas, etcétera, etcétera, ahí ya la mayoría de nosotros empezamos a navegar. Pues Alfonso en el libro lo resuelve muy bien, lo defines perfectamente y yo creo que nos estás haciendo un favor a muchos que nos llamamos cinéfilos y aficionados al cine. Todos esos aspectos son los golpes más visuales y más inmediatos que uno tiene cuando lee el libro. Sin embargo, yo quiero centrarme en tres aspectos un poco más genéricos, ¿no? El primero es la estructura y la forma del libro. No voy a ser pesado, en 5 minutos he terminado. La estructura y la forma del libro,
la enorme audacia que demuestra en el capítulo 5 del libro y, sobre todo, las cuestiones hasta cierto punto éticas que la lectura y las propuestas del autor nos van a plantear si realmente queremos llegar al fondo de la cuestión. Empiezo por el primero, por el principio, por la forma y la estructura. Este es un libro, yo no lo he agotado, lo he leído pero no lo he agotado. Me explico lo que quiero decir. Es un libro que necesitaría decenios de vida para llegar hasta el último renglón. ¿Por qué? Porque esa sorpresa que uno encuentra en el diseño, en la maquetación del libro, en realidad lo que está suponiendo en una vinculación intimísima entre forma y fondo, lo que está suponiendo, la forma es una infinidad de QRs y de enlaces. El fondo es que tú puedes llegar casi a cualquier cosa de las expresiones culturales del momento a través de esos QRs y de esos enlaces. Y por tanto lo hace interminable. Si uno pretendiera estar sabiendo lo que hay detrás de cada uno de ellos, pues quizá se volviera loco. No, loco no. No, simplemente lo que haría sería caer en un sinfín de reportajes, de declaraciones, de congresos, de artículos periodísticos, de artículos visuales, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que esa manera de, sin entrar en ellos directamente, ponerte en contacto con esa infinidad de contenidos, le da una riqueza enorme al libro. Lo que pasa es que es difícil de leer. Al principio yo pensaba, esto es como un libro carretera, ¿no? Tú vas circulando por él y puedes desviarte a la derecha, puedes desviarte a la izquierda, vuelves otra vez, tal, no sé qué. Pero no, el símil de la carretera no sirve. Tenemos que ir a otro tipo de símil. Es más bien un árbol. Es más bien un árbol en el que tú puedes, un pajarillo puede ir por una rama, pero sin necesidad de volver al tronco, tú saltas a otra rama. Es decir, es un zascandileo. La lectura de este libro podría ser un zascandileo permanente. ¿Qué ocurre? Que los lectores, es decir, los convencionalismos, los mecanismos que tenemos los lectores de una determinada edad, de un determinado ahormamiento como lectores, pues se nos hace como muy llamativos. De repente nos sentimos descolocados. Yo esto se lo he comentado a Alfonso, pero me dice que no, que los más jóvenes, los lectores más jóvenes, y yo creo que a ellos es a quien debe de importar el contenido de este libro, los lectores más jóvenes son más de picoteo, de ir, volver, de brujulear, de pajarear y tal, y que en ese sentido puede ser la adecuación, la forma de este libro se adecúa perfectamente a lo que pueden ser los sistemas de lectura que vengan en el futuro, ¿no? Mal por nosotros, bien por los que vienen. Muy valiente el profesor López Yepes, que es capaz de afrontar un reto de esas características. Pero donde de verdad la valentía de Yepes se convierte en auténtica temeridad es en el capítulo 5, porque ahí directamente cuestiones tan decisivas como la conservación, el futuro y la restauración del patrimonio audiovisual, que en definitiva es de lo que estamos hablando, la gestión de esos tres conceptos se lo pide directamente mediante 3 preguntas a la inteligencia artificial. Y sin ninguna cortapisa y sin ningún miedo y sin ninguna precaución, diría yo, coge la respuesta de la inteligencia artificial y la plasma literalmente a lo largo de 61 páginas. Hay que ser muy valiente para eso, ¿eh? Muy valiente. Muy osado. Insisto, para mí es una temeridad. Y lo curioso de todo ello es que, con unas preguntas muy bien formuladas, evidentemente, la inteligencia artificial responde y aborda la preservación, conservación y el futuro del patrimonio audiovisual con un rigor implacable. Es decir, palabra tras palabra, sin ninguna clase de subjetividad,
va contando lo que hay que hacer para preservar el futuro y quién lo tiene que hacer y en qué condiciones. Y uno se echa a temblar, porque en ese caso, ¿dónde nos quedamos los humanos? Claro, reflexionas, dices, bueno, esto está muy bien contado, pero esto carece de alma. Es decir, todavía estamos por... carece de alma. Está basado en fuentes de referencia que son las correctas de lo que conocemos en nuestro área. O sea, son personas, teóricos en este caso, de lo que es todo ese cine en línea, y yo por eso me arriesgo a ponerlo, porque no es que me lo invente yo, ni se lo invente la IA, sino que reproduce lo que dicen, o sea, escarba en bibliografías de referencia que yo puedo asegurar que son verídicas, que son reales, porque es bibliografía que utilizamos y que manejamos, ¿no? Y por eso me arriesgo a ponerlo ahí. A partir de ahora incluso hay cosas todavía para creerlas. Bueno, luego hablo de esto. No se trata de poner en cuestión la metodología, que a mí, como poco, aunque nada más sea por los arrestos que le echa López Yepes, a mí me parece ya admirable. La cuestión es que aunque escarbe en bibliografías y en referencias de autoridad, que eso no lo pongo en duda y seguramente lo hace bien la inteligencia artificial, aunque, ojito, no nos fiemos de la inteligencia artificial al 100%. Otro día les cuento un detalle que hemos vivido hace poco. En la resolución de un problema matemático, que debería de ser donde la inteligencia artificial no tenga el más mínimo fallo. Bien, lo que quiero decir es que, por encima de todo, estamos hablando de producción cultural. El patrimonio audiovisual es producción cultural. Y si algo necesita la producción cultural es alma. Es alma humana. Entonces, lo que yo encuentro en esas 61 páginas es, como instructivo perfecto, cualquier profesional que quiera dedicarse a este ámbito de producción del cine, por decirlo de alguna manera, debería conocer esas 61 páginas, porque ahí está su trabajo, cómo hacerlo. Donde pongo la cuestión es la manera de decirlo, es la manera de abordarlo. ¿Queremos funcionarios al servicio de esta actividad? ¿O queremos personas? ¿O queremos gente que entienda realmente cuál es el meollo de la producción cultural? Bien, el capítulo 5. Visite nuestro bar. Bien, voy al apartado tercero. Nuestro querido profesor dice que en su libro no hay tesis, pero sin embargo hay una tesis fundamental. Hay una tesis fundamental y además formulada no de una manera explícita, pero sí presente a lo largo de toda la obra. La tesis es: el patrimonio audiovisual es un elemento cultural decisivo que sirve y servirá para conocer los rasgos más fundamentales de una época. Es decir, se puede comprender social y culturalmente, incluso políticamente, una época a través del análisis de la producción audiovisual de ese momento. Y por tanto, hay que preservarlo a toda costa, porque va a ser material de primera para todos los que vengan detrás y tengan interés en ello, bien sea como curiosos, bien sea como analistas. Básicamente, no sé si lo he formulado en las palabras que... pero esa es tu tesis, eso es lo que permea todo el libro a lo largo de página tras página. Bien, obviamente una tarea tan ingente y mucho más en estos tiempos en los que la producción audiovisual está por todas partes, es decir, casi cada ciudadano con un móvil en la mano somos un productor de contenidos audiovisuales, significa que la tarea sea inmensa, sea casi infinita. Y por otra parte señala López Yepes que el almacenamiento en condiciones óptimas de todo este material detrae una enorme cantidad de recursos
en términos de energía, en bases de datos, centros de conservación, etcétera, etcétera, etcétera. Una enorme energía que supone recursos económicos, pero también recursos ecológicos. Sabemos que las grandes bases de datos, los grandes centros de almacenamiento, tienen unos consumos intensísimos de energía y de agua, por ejemplo, en la refrigeración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos enfrentamos primero a dónde generar esos recursos, cómo generar esos recursos para garantizar una conservación óptima, y eso da entrada a colaboraciones con plataformas, colaboraciones con instituciones privadas, con ánimo de lucro, y por otra parte da lugar a por qué tendríamos que detraer recursos físicos, recursos energéticos de otras actividades para destinarlos a la conservación del patrimonio audiovisual. Claro, llegados a ese punto, la siguiente pregunta es muy obvia. ¿Qué guardamos y qué tiramos? ¿Qué es lo que es digno de guardar y qué es lo que hay que tirar necesariamente? Si volvemos al planteamiento previo de decir cualquier manifestación audiovisual puede ser una fuente de análisis posterior de una época dada. El otro día lo hablábamos, Alfonso y yo, y le decía, con muy mala leche yo, le preguntaba, ¿guardamos toda la producción de TikTok de los adolescentes actuales? Y me decía Alfonso, no, ¿cómo vamos a hacer eso? Y yo íntimamente estaba de acuerdo con él. ¿Cómo vas a guardar las payasadas que hacen nuestros hijos y nuestros nietos ahí bailando para subirlo a TikTok? ¿Qué sentido tiene eso? Pero exprimiendo al máximo esa opinión, le hacía la siguiente pregunta con peor leche todavía. ¿Y qué pasa? ¿Deberíamos de haber tirado la salida de los obreros de la fábrica de los Lumière? ¿Por qué la salida de la fábrica de los Lumière sí hay que almacenarla y no almacenar los tiktokers de ahora? ¿Almacenamos los anuncios de teletienda de la madrugada en la tele? Claro, son cuestiones que requieren respuesta. Requieren respuesta porque almacenarlos cuesta dinero y cuesta energía. Bien, imagino que tampoco en este libro había por qué contestar eso. Entonces, volviendo un poco al principio, es un libro absolutamente sorprendente, es un libro muy valiente en algunos aspectos. La utilización de la inteligencia artificial a mí me parece de una valentía poco común, y es un libro que plantea cosas verdaderamente trascendentes que nos pueden hacer pensar y nos pueden hacer dudar en cosas que a lo mejor damos por hecho que son certezas. Y por ponerle una pequeña pega, porque no hay libro perfecto, a mí me gustaría que de la misma manera, que Alfonso López Yepes, de la misma manera que nos ayuda a distinguir perfectamente lo que es una cineteca de una cinemateca, etcétera, etcétera, hubiera profundizado más en la definición. Definir siempre es limitar, es decir, hubiera limitado más el concepto básico de todo el libro. Y ese concepto básico es patrimonio audiovisual. Patrimonio audiovisual, evidentemente, incluye al patrimonio cinematográfico, va mucho más allá, y precisamente por ir mucho más allá, sería bueno el que se le acotara de una manera mucho más precisa y más férrea, ¿no? Porque acotando ese concepto, seguramente seríamos capaces de contestar mejor a las cuestiones que les planteaba de qué conservar, qué no conservar, en qué condiciones, en qué no condiciones. Me gustaría que algunas de las cosas que le he dicho hubieran picado un poquito a Alfonso y que nos contestara más allá de su propia exposición, que la tiene preparada. Y nada más, muchas gracias. Bueno, ahora entendéis por qué he empezado con una lectura de un poema, ¿no? Porque, Así que, Alfonso, te cedemos la palabra. Bueno. Y
Y no sé si se va a ver bien, si no, pues nos corremos un poco cuando haga alguna proyección. Yo creo que se ve bien, pero... O si queréis hablar un poquito, me acompañáis, que me luego, dais, no, luego te me preguntamos dais cosas. fuerza. Luego te preguntamos cosas, sí, porque Sí, no te también. pienses que te vas a ir... Sí, me gustaría. sin- No me voy a ir de rositas, ¿no? Exactamente, sí. No, y luego a ver si hablamos un poco todos, ¿no? Porque esto es de todos y para todos. Primero agradecer la posibilidad de estar aquí después de tanto tiempo. Digo tanto tiempo porque lo habéis dicho antes, ¿no? Me he tenido que encerrar, no para hacer una tesis doctoral, pero sí para poder concentrarme y tener mucho tiempo para introducir en el libro tantísimas cosas, como se ha puesto antes de manifiesto, porque hay muchas, y estructurarlas y canalizarlas de una manera lo más intuitiva posible. Y bueno, mis disculpas ante vosotros, ante los amigos, porque he dejado de acompañaros en muchas ocasiones, para disgusto también de Mercedes, a la cual dedico el libro, porque se lo merece. El próximo lo dedicaré a todos vosotros, si da lugar. Y le digo a Mercedes que, bueno, que le agradezco su paciencia y su equilibrio, porque como bien la conocéis, es una persona, aparte de ser bilingüe, trilingüe, etcétera, pues que, bueno, es para ser afortunado y tenerla cotidianamente al lado y acompañaros también a vosotros, ¿no? Bueno, pues dicho esto, como dicen las tertulias, dicho esto, pues aquí tantísimas cosas para hablar. Son cosas muy bonitas las que habéis dicho, ¿no? De Félix, muy un poco por orden. Os comento un poco lo que me sugieren vuestras palabras y luego, si ha lugar, pues hay cosas muy gráficas aquí. Porque, claro, vosotros el libro no lo conocéis, no lo habéis tenido, no os ha dado tiempo a verlo. Por lo tanto, bueno, estáis escuchando algo sin haberlo visto. Es decir, vuestro propio criterio nos ha expresado aquí, por lo tanto, no sé qué pensáis al respecto. Por eso luego os presentaré cómo lo veo yo, después de comentarles a ellos qué me sugiere lo que ellos dicen, ¿no? Bien, Félix ha citado al profesor Requena. Requena es una autoridad impresionante, Mercedes también lo conoce porque tenemos cierta confianza y frecuentación con él. Incluso estaba en casa en algún momento. Y yo le pedí, porque es una relación de años, hemos formado parte de tribunales, bueno, y es un hombre que aquí tendría que poner Jesús González Requena, lo tenía que haber puesto él, catedrático de Documentación Audiovisual y Publicidad, se dice así, la cátedra, ya que dice unas cosas que, bueno, que claramente Internet significa accesibilidad e inmediatez, por lo tanto está adornando a la biblioteconomía, que a mí tampoco me gusta la palabra, pero es toda la economía, toda la gestión que tiene que ver con los archivos, las bibliotecas y los centros de documentación. O sea, todo la parafernalia que rodea todo eso. Es una palabra, a mí no me gusta tampoco, ¿no? En Iberoamérica, como sabéis, es España, América Latina, Hispanoamérica o Latinoamérica, y Brasil y Portugal. Eso es Iberoamérica. Por lo tanto, es todo un orbe, todo un mundo, mágico además, que sí, todos esos países que habéis citado, que he visitado, he tenido la fortuna de visitar. Yo estoy imbuido de todos esos países porque no es que haya vivido allí años, pero te produce, bueno, los que habéis viajado por esos países u otros, pues sabéis que poner distancia a lo cotidiano nuestro ya te sorprende, ¿no? Bien. Entonces, lo que hace él en su prólogo de 3 páginas es elevar la biblioteconomía, bueno, a una esfera que lo llega a llamar, a ver si lo encuentro, Biblioteca Museo Universal de la Cultura. Claro, en los archivos, bibliotecas, centros de documentación, igual que en el cine, está toda la cultura, desde mi punto de vista, ¿no? Y están todos los profesionales que tienen que ver con el conocimiento humano. Por eso, una parte, entre otras varias, que contempla el libro y que intenta transmitirse, y que intento transmitirlo, creo que ha llegado mucho de él, es que en el cine está todo, por lo tanto, está todo. El cine, si nos ponemos a detenernos en todo lo que hemos visto, está en todos los géneros está toda la historia, la literatura,
el arte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sí hay en el libro relacionado con los cineastas, equipo técnico artístico, que participa en un producto cinematográfico, fílmico, y que forma parte, constituyen el patrimonio fílmico, en este caso periodístico, como se ponía de manifiesto antes muy claramente, informativo, es que si sobre todo es una película de época o moderna o contemporánea, hay que documentar lo que se pone en imágenes, porque hay que transmitir al espectador cosas reales, verídicas, o sea, creíbles, porque a veces hay cada fallo en las películas, romanos con un reloj, por ejemplo, ¿no? O sea, hay muchos errores también en la puesta en imágenes, ¿no? Entonces, aquí hay entrevistas o relaciones con cómo trabaja un cineasta o un actor, o un director de fotografía, o un director artístico, hasta un maquillador. Aquí tenemos imágenes de todo eso, porque yo he ido a lo largo de los años, desde el año 86, 80, y que yo estudié en la universidad, pues desarrollando, a medida que pasan los años, qué se hace con las metodologías aplicadas al cine y al audiovisual general, y qué se hace con las tecnologías, o sea, con los modos de trabajo, y si se utilizan tecnologías o no, si se utilizan archivos, bibliotecas, centros de documentación, y cuando vas a un pase de prensa, un preestreno, que nos invitan ahí para hacer una relación estrecha con los cineastas, una vez vista la película, hay una mesa redonda, entonces los periodistas preguntamos al equipo que se pone allí delante de nosotros, yo siempre pregunto lo mismo o parecido, ¿no? ¿Cómo has preparado, cómo has trabajado, qué método has utilizado, qué has consultado? Y de eso hay cosas en el libro, claro, porque tiene que ver también con eso. O hay manifestaciones de los estudiantes de qué piensan sobre el cine y cómo investigan el cine. Es otro aspecto que está contemplado en el libro, entre otros distintos, ¿no? Bueno, vuelvo a lo de antes. Biblioteca, Museo Universal de la Cultura. Luego, claro, esto lo destaca González Requena, que es un teórico feliz, ha leído cosas suyas, trama y fondo, etcétera. Y bueno, yo he ido también a cursos de verano del Escorial, él ha estado aquí en el Escorial. Hay grabaciones suyas de cursos de verano aquí, in situ. Es decir, todo lo que hay aquí está fundamentado en cosas que yo he presenciado, afortunadamente, he grabado, he fotografiado, he publicado, he subido a las redes. Y ahora, claro, inevitablemente, la inteligencia artificial, pues hay que tenerla en cuenta. Lo bueno que tenga, porque hay mucha crítica negativa contra la IA y se acaba de empezar. Bueno, aspectos relacionados con inteligencia artificial, llámese también ciencia ficción de antes. Aquí, esto se lo voy a pasar al colectivo, te lo voy a regalar, Félix. Esto se presentó hace 3 días en la Fundación Ramón Areces, Madrid, Vitruvio 5. Este boletín es una revista de ellos, dedicada a esto y la cultura. Entonces, claro, esto es muy reciente. Es decir, día a día hay un proceso evolutivo nuevo, constante, continuo, con cosas nuevas que tienen que ver con la inteligencia artificial, que no es tan artificial, porque ahora le leeremos dentro de un poquito lo que yo he introducido allí, esas 20 o 60 páginas, ¿no? Y vamos a ver cómo se puede interrogar, que depende también cómo se interroga la inteligencia artificial, que cada día cambia. O sea, esos prompts que se utilizan para hacer preguntas, para preguntar, ese lenguaje de interrogación, hay que saber hacerlo. Hay cursos de inteligencia artificial para ver cómo se interroga, para ver cómo obtener información lo más buena, pertinente, etcétera, posible, que parte de individuos. Es que por detrás de la inteligencia hay personas, hay seres humanos que programan y que van desarrollando software especializado cada vez más. Esto es como la imprenta, como esto es un avance impresionante, ¿no? Entonces, quedémonos con lo que sea bueno de esta tecnología moderna. Lo que sea bueno, todo no es bueno. Hay muchos detractores
de la IA. Muchos. Pero bueno, por cierto, se me ha ocurrido que después de esto más adelante tengo muchas ganas de preguntar a la IA, utilizando también ayuda de señores que saben más de IA que pueda saber yo, y que conocen mejor las técnicas de cómo preguntar, porque están todos los días trabajando en esa línea, ¿no? ¿Qué piensa la IA del colectivo Rousseau, por ejemplo? O sea, colectivo Rousseau e IA, o viceversa. A ver qué dicen. Bueno, ahora, después... Ya lo he preguntado. Bueno. Dice que es una cosa excepcional. Bueno, ahora voy a seguir con el discurso y ahora vamos a ver si lo que te han dicho cómo es, pero bueno, cada día, a lo mejor si hace tiempo que has preguntado, lo mismo ya te contestan de otra manera. Depende, ¿no? Pero aquí, desde luego, estamos viendo, esto es súper reciente, aquí escriben guionistas, productores de cine y otros protagonistas de la cultura, que somos todos. Y claro, aquí puedes leer unas cosas impresionantes, ¿no? De cosas positivas. Eso está dividido en 4 epígrafes. Una visión desde la ética, entonces hablo de la ética, largo y tendido al final, incluso preguntándome, ¿qué piensas tú? ¿Y esto te parece ético? Bueno, ahora a ver, puedo decir algo, ¿no? Prolegómenos de la sabiduría a la enseñanza, los fundamentos, gramática de la creación y nuevas prácticas artísticas, ahí va el cine, porque hablan de cine concretamente aquí, y desafíos y propuestas. Y esto se ha emitido por Internet, por lo tanto, se ha emitido no todo lo que hay aquí, sino señores hablando, está accesible, está en YouTube. Fíjense lo que son las redes. O sea, hoy mismo, que esto mismo se podía transmitir por streaming, pero bueno, se está grabando, por lo tanto podemos disponer de lo que se está diciendo aquí. Bueno, dice más cosas Requena, pero bueno, a mí esto me... Sí, en realidad está como calificando positivamente lo que aporta el libro, porque tiene que ver muy directamente, muy estrechamente, con la accesibilidad en línea, online, en tiempo real. Lo que podemos acceder ahora está en Internet, está en la nube. O sea, es un archivo siempre vivo, por muy antiguo que sea o por muy moderno que sea. Por lo tanto, claro, yo quizá tengo aquí un problema, no problema, sino, bueno, quizá estoy involucrado por mi área de estudios y mi área de trabajo, ¿no? Que son, como os he dicho antes, los archivos, las bibliotecas. Entonces, claro, nos hemos ido especializando y eso enseñamos a los estudiantes a enseñar dónde está la información buena, que también lo ha puesto en cuestionamiento mi tocayo, la buena. ¿Cómo dilucidamos entre lo bueno y lo malo? Bueno, hay técnicas para hacer eso, para conseguir, eso enseñamos, o sea, en eso nos especializamos, ¿no? Es decir, esta base de datos es buena, esta no es buena, porque utilizamos operadores booleanos, el i, lo, etcétera, para hacer búsquedas avanzadas que la IA está proporcionando. Unas búsquedas más inteligentes con sus sistemas, demostrado, como decía antes, por la bibliografía y otras cosas que ellos añaden. Luego veremos a ver el lenguaje de interrogación para que lo veáis, ¿no? Pero bueno, a mí que Jesús, que es toda una autoridad, diga que Internet es accesibilidad e inmediatez, que es un poco la filosofía del libro, pues bueno, fíjense hasta dónde llegan las tecnologías para deber de utilizarlas. O sea, en la contraportada del libro, ni más ni menos, yo coloco un CQ, un QC, CQ o QC, QR. Y simplemente con el, claro, estamos sujetos también a esto. Pero claro, ¿quién no tiene esto hoy en día? O sea, ¿quién no tiene un terminal que años decíamos en las clases, cuando dispondríamos de un terminal personificado, personal, donde esté todo el conocimiento humano, o mucho de él, y que sea fácilmente accesible, y que sea barato, y que sea intuitivo, y que no se apague, o sea, que tenga una batería cada vez más amplia, y que cada vez, por mucho que ocupe, quepa. Claro, esto día a día
Esto ya se hace antiguo y esto es muy moderno, esto es muy reciente, pero ya hay cosas mejores y con más calidad. Por lo tanto, si yo... Fijaros lo que hay en la portada. Luego voy a la contraportada. Aquí tenemos el offline. Es decir, esto, el offline, o sea, el fuera de línea. Léase CD-ROM, DVD, Blu-ray. Esto es la enciclopedia del cine español, que es eso que está en la portada. Eso está descatalogado ya. Esto ya es antiguo, ya no está. Esto tiene 30 años. Y había toda la tecnología de realidad virtual hace 30 años. Pues claro, todo esto esto es viejo ya. Aquí cabían 750 megas. ¿Qué es eso hoy en día? Nada. Hoy en día hablamos de gigas hasta de petabytes, que son miles y miles de gigas. Ahora, en la nube no hay límite. Eso sí, hay un gasto de energía, como bien se decía por allí, que también se plantea aquí. Ya hay sistemas para que se consuma menos luz y menos agua. Se habla aquí de esto, por especialistas, aquí. Por lo tanto, a mí se me ha ocurrido, digo, hombre, vamos a hacer un poquito de memoria y vamos a hacer un libro, bueno, un homenaje a esto, y que al mismo tiempo el offline y el online tengan una relación. Por tanto, yo hablé con Micronet, que es la empresa que hizo esto. Bueno, esto lo hicimos entre 3 personas. Los contenidos. O sea, los contenidos es un equipo en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, que nos reunimos un buen día en el año 94 y estuvimos 4 años trabajando para generar contenidos, para meterlos aquí. Y juntamos tal cantidad de contenidos, textuales, iconográficos, de audio, de vídeo, que no cabía. O sea, aquí juntamos hasta 2 horas de vídeo, de trailers de películas españolas. No cabían. Con permiso de meterlos. Con permiso. O sea, todo es con copyright. Con ética por delante, ¿no? Entonces, yo quería hacer un homenaje a todo esto, porque venimos trabajando desde el año 77-78 en esto, han pasado años. Entonces, es una especie de homenaje a nuestras maneras tradicionales, analógicas de antes, digitalizadas de ahora, y es más, y ya no utilizando estos soportes, sino incluso haciendo versiones electrónicas de lo impreso, con muchísima menor ocupación y gasto y economía de lo que esto costaba hacer. Por lo tanto, llegados a la fecha de ahora, 2025, esto se cerró en enero de este año, pues claro, se ha comentado antes que sí, aquí hay un repaso de todo el ámbito que se puede relacionar con el cine o con otro área de conocimiento, sistematizado, se ve en el índice, pero claro, el libro, el problema que tiene el libro, que no va a desaparecer, no queremos que desaparezca, porque lo bonito del libro es que huele, es unidireccional, porque ahora con los QR ya es multimedia, es multiplataforma, es multitarea, es hipermedia. Si encima tenemos una versión del libro que es electrónico, ya es electrónico cuando le pasamos cuando escaneamos. O sea, este es el libro multimedia. Y transmedia. Y crossmedia, bueno, muchos parafernalia que se utiliza ahora, ¿no? Que la gente joven, su mentalidad ya es de esto. Y nosotros creo que nos mantenemos todavía joven, también de cabeza, ¿no? Esto nos llega, esto nos puede llegar, si está bien hecho, si está
facilito, es intuitivo. Y esto es un libro que es una obra, en suma, en pocas palabras, porque el tocayo, con buen criterio, y Félix también se ha referido a ello, esto tiene su complicación. Tiene su complicación. ¿Por qué tiene su complicación? Está hecho a propósito también, porque es una obra de referencia o de consulta. Es un material didáctico para investigadores, para docentes, para estudiantes, para lectores en general, iberoamericanos. O sea, imagínense, o sea, el alcance que esto tiene, la cantidad de gente que además hablan en nuestra lengua. Esto va dirigido a todos ellos. Por lo tanto, es una obra de consulta y de referencia. Es un repertorio, es un directorio de directorios. Se reúne todo eso. Claro, es muy complejo. Es muy complejo. Por lo tanto, no es para leerlo por las noches y disfrutar y divertirnos y jajaja. No, esto es otra cosa. Esto es una obra de consulta. Por tanto, claro, está estructurada de esa manera. Depende de lo que nos interese, vamos al índice, me interesa esto, me interesa lo otro, bien, ¿vale? Un problema que tiene lo impreso es que, claro, me voy al título, al índice. Me voy al índice. Yo no puedo dar saltos, o sea, yo no puedo hacer clic y saltar al capítulo 7 o al 5, que he mencionado tanto con razón Alfonso. No puedo dar saltos. Leo unidireccionalmente, que tiene sentido, porque es como siempre leemos, ¿no? A no ser que hay libros que son tesis doctorales, que dices, me interesa, estoy haciendo una tesis doctoral, una investigación, un trabajo de curso o de fin de curso, diría un estudiante, estoy haciendo una cosa sobre investigación aplicada al cine. Página 217. 217. Vale, 217, bien. Vale, bien. Bien, pero luego tengo una bibliografía que amplía lo que se dice aquí. Pues aquí no puede estar todo. No debe estar todo. Aquí hay referencias. O sea, hay a una información, pero que se complementa con otras informaciones que no están aquí, están en la bibliografía que se cita. Y la bibliografía, toda la bibliografía tiene URLs, o sea, son direcciones electrónicas, porque todo lo que se menciona está direccionable a propósito. Pero claro, yo estoy pensando también que esto también es electrónico. Por lo tanto, yo podría meter en todo el libro QRs, pero eso sería un ladrillo. Yo no puedo llenar esto de QRs, porque ya está cargadito. La bibliografía no tiene QRs. ¿Cómo la consulto? No puedo, a no ser que teclee, que es lo que venimos haciendo. O sea, la mayoría de las bibliografías, de los libros, cuando hay una referencia URL electrónica, si le interesa mucho, se van al navegador y teclean. No pueden copiar y pegar. El libro no permite copiar y pegar, como sí lo permite lo electrónico, lo digital. Hay que teclear. Y aquí hay direcciones que tienen 3 y 4 líneas. ¿Quién teclea 3 o 4 líneas? ¿Quién tiene tiempo para eso? Por tanto, sí se podría hacer con QRs. Son QRs, ¿no? Bueno, los acrónimos, bueno. Total, que yo no puedo hacer... Yo el QR sé lo que es, pero no... Sí, como que no. Me tienes que haberlo probado. Bueno, simplemente lo diriges, se abre. Es que como muy mágico, ¿no? O sea, tú lo diriges, le das clic y se te aparece el vídeo u otro artículo o una imagen u otro texto. Es un libro, con esto, es un libro multimedia. Sí, claro, que lo puedes hacer tú. ¿No te atreves a hacerlo tú? No se lo cree aquí Félix, ¿eh? Si no funciona, no hace falta que compres el libro. Vamos a ver. ¿Queréis que lo haga ahora?
No sé si voy a tener tiempo de contar mejor. Son las 7:30, ¿eh? A ver, uno al azar. Chas. Este mismo, no sé cuál es. 70 años, 7 piezas, 7 cineastas. Esto es, fijaros, tiene una referencia de 4 líneas. ¿A ver quién teclea esto en el ordenador? Vamos a hacerlo a medias. Sujétame el libro. Es una cosa en colaboración. Vale. Madre mía, me estoy jugando aquí el prestigio de todo. Madre mía, qué nervios. Qué nervios. Silencio. Espera, no, ponte. Sí, claro, va a salir en esta pantalla. ¿Eh? Pero ahí no, pues no, pero tengo que hacerlo con el móvil. No, vamos a ver. No me he explicado bien entonces. Vamos a ver. ¿Cómo consigo yo con este código? Pero el código lo tengo que leer. ¿Dónde está el código? No lo tengo aquí. Lo tengo ahí. No, es que eso no funciona así. Sí lo vería la gente si yo tuviera aquí una versión electrónica del libro, que puedo tenerla. Entonces sí. Yo tengo algo parecido. Ahora sí, eso lo puedo abrir, pero no, de momento lo que se puede hacer es verlo en tu celular, que dicen por allá, y en tu móvil, aquí. Porque hemos dicho antes que esto era una cosa personalizada. A ver. Ahora lo voy a enseñar. Te encargas. Qué nervios. Por favor. Esto sí que es espontáneo. Espera, aquí. Ya. Yo estaba en la feria de Las Vegas. Qué mal estoy quedando, ¿eh? Voy a tener que llevar a mi nieto. Bueno, es que me he salido de aquí. Vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a escanear. Me parece que tienes ayuda del público. No sale, ¿por qué no sale? Porque inteligencia artificial es así. Esto no tiene que ver nada con inteligencia artificial. Esto es otra cosa. Bueno, voy a escanear. Activo el escáner del... Claro, pues... Lo aproximo. No, lo tienes que pasar al público. ¿Qué tienes? El de atrás. Hemos escaneado el de la contraportada. Del final. No te entiendo, Pili. El de la portada, de la parte de atrás del libro. ¿Quieres que lo abra este? He abierto ese. Pues... Está claro. No, pero esto tiene que funcionar. Sí, gracias. No, si sale se puede. Funciona. A ver, lo abro de nuevo. Lens. Lo dirijo. Bueno, no te preocupes, no... Es que el teléfono de los chinos, entonces no te funciona bien. Es que este está trucado. ¿Dime? Pero si es que tenía que funcionar con cualquiera. Mira que soy muy tozudo. Perdona, Pili. Pensaba que se veía ahí. No. Lo suyo es que se abre aquí. Pero no se abre, no sé por qué. A ver, ¿qué tal le vuelto el libro? Hemos accedido a las investigaciones audiovisuales, es un vídeo, igual que se puede abrir esto, se puede abrir un texto, una imagen fija, etc.
dure lo que dure. Estamos accediendo al YouTube de Internet, que todo eso está en la nube, dicen en el cloud, ¿no? Bueno. ¿Por dónde íbamos? Ahora íbamos por... ¿Perdón? Bien. Bueno, esto mismo que estamos viendo ahí es como si yo hago esto y lo abro, fijaros, eso mismo. Tengo el vídeo aquí para que veáis lo que se... Esto dura 14 minutos. No lo vamos a ver todo, es un trocito nada más. O sea, tal y como estáis viendo esto, se vería a través del móvil de cada uno. Cometieron 2 ladrones a eso de las 8:30. A ver, cuento un momentito por qué esto. El otro día pusieron en la televisión El crimen de Cuenca, de Pilar Miró. No sé si lo visteis. Esta es una película muy antigua. Entonces, en la universidad, estos son entrevistas que yo hice en el año 82, en la década del 82 al 92. Hay mucha entrevista. Lo que hacía era ir, incluso en la misma facultad entrevistaba o iba a casa de los cineastas a preguntarles, ¿no? Ahora veréis un trocito de todo, de cada una de estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, se trataba, como decía antes, de acercarte a los cineastas y preguntarles cómo trabajan ellos, qué hacen, cómo documentan una película. En principio, digamos, mi primera aproximación al asunto fue coger el coche y ir allí. Cuando fui allí, pues ya sabía cómo era el crimen. Tenía sobre todo referencias de tipo hemerográfico. Es decir, soy una rata de hemeroteca. Y, entre otras cosas, pues para aprovechar la visita. Lo voy avanzando para que veáis un poco... Puesto la película, te permite solamente hacer Esto es de tres. Jaime Chavarri. Fotografías En del este libro, caso fui a su fotografías casa. que traía Gil Parrondo a la oficina y que nos gustaba y que íbamos colocando en el de dirección y yo en una especie de paneles. Fotografías de Madrid de la época, fotogramas sacados de películas de Madrid de la época, de bombardeos. Perdón, es que quería minimizarlo porque se ve mejor. Pensad que esto era analógico. Claro, ha habido que digitalizarlo y ha perdido muchísima calidad. Y en aquella época lo analógico se obtenía con cámaras que tampoco eran una maravilla, aparte de pesadas, ¿no? Entonces, claro, la tecnología ha ido evolucionando para mejor, de calidad, de tamaño, porque yo ya llevo años trabajando con esto, grabando con esto. Por tanto, cada vez con más calidad, ¿no? Aquí hay trabajos de 10 años. Voy a avanzar un poquito. Es estupendo. ¿Qué temas son? Bombardeos, de desfiles, de todo. El distribuidor y, en última instancia, el exhibidor se responsabilizan de la documentación publicitaria del film, de la que también participan de alguna forma productor y director. Todos ellos son, por tanto, usuarios de documentación especializada, de documentación informativa para el desarrollo de su función profesional. Aplican lo que en terminología documental se denomina documentación del trabajo informativo. Gracias. La labor de documentación para escribir un guión pasa por el conocimiento de datos referentes a: primero, los contextos histórico, político, social, económico y cultural. Habrá que conocer la historia de la época, la ideología, la estructura de gobierno, el sistema parlamentario, los estratos sociales, la religión, el tipo de sociedad agrícola, industrial, comercial, marítima, etc. Existe también una serie de temas monográficos sobre tema cine, concretamente una biofilmografía de Iván Zulueta, un típico documento secundario en el que se recopilan toda la producción, trozos de las secuencias de la producción de Iván Zulueta, cortos, largos, carteles de cine, programas musicales, un trabajo audiovisual
sobre la Noche del Cine Español y el trabajo de documentación, la metodología de trabajo que utiliza Fernando Méndez Leite y su equipo para llevar a cabo semana tras semana este programa. Apaga la luz porque si no lo vamos a hacer. Esta gente que generalmente eran pues de Toledo o de Cuenca o de Ávila, donde estábamos trabajando, que lograran hacerlo de una manera que, a pesar del esfuerzo de tirarse al suelo, ¿no?, pues aquello resultara más o menos creíble. Y yo creo que más o menos se consiguió. Al principio de la década de los 80, la Junta de Castilla y León se plantea la posibilidad de crear una filmoteca propia, al igual que otras comunidades autónomas, Madrid, Barcelona, Murcia. En 1985, la Diputación y el Ayuntamiento de Salamanca llegan a un acuerdo con la Junta por el que se establece que los dos organismos cederían un edificio y el personal necesario para la filmoteca. El vestuario, uno de los elementos fundamentales de la puesta en escena teatral, cinematográfica y televisiva. La preparación del vestuario para una determinada obra se ha alquilado o diseñado especialmente. La descripción, ahora al ser con 30 minutos. Bueno, no seguimos porque hay mucho más. Bueno, ya veis, es un poco lo que yo denomino también el cine por dentro, es decir, una cosa es que lo veamos ya todo muy bonito, tal, con todo el equipo técnico-artístico de la película, porque la película no solamente es el director ni el guionista, es un equipo inmenso, ya lo vemos en el cine, ¿no? Cuando acaba la película con todos los títulos de crédito, ¿no? La película es un producto generado por muchísima gente, ¿no?, que tendría que tener derechos de autor todos. No sé qué pensarás tú, Tocayo, ¿eh? Pero todos aportan conocimiento, forma de actuar, forma de escribir, forma de iluminar, y cobran derechos de autor el productor y poco más. ¿Sí? Dale. No exactamente de autor, sino de imagen, de los modelos, había que renovarlos anualmente. Si había una reedición de la campaña, había que negociar de nuevo los derechos de imagen con los modelos. Pero eso, los modelos. A los electricistas no le llegaban. Bueno, vamos a ver. Godard decía, yo no tengo derechos, tengo deberes. O sea que esto de los derechos también, eso sería cuestión de hacer una sesión alta, ¿no? Pero Godard era nieto de un banquero. Bueno, pero yo me fijo en lo que dicen mis referentes. Seguimos y luego abrimos debate. Bueno, aquí hay un poco de todo. Y luego ya aquí un trabajo que no tenemos tiempo, pero en el libro hay muchas, como está todo enlazado, o sea, está todo revisionable, recuperable, etcétera, ¿no? No tenemos tiempo. Pero aquí hay un trabajo que también hicimos en los estudios Luis Buñuel en el año 85, que fue un rodaje, Luces de Bohemia, que estaban hasta Paco Raval, entrevisté a todos. Aquí hay un trocito, ¿no? Mario Camus, Félix Murcia, que era el director artístico, que utilizaba archivos, bibliotecas, lo dice ahí. Se ve muy mal, pero a lo mejor podríamos poner un trocitín y ya no hay más vídeo porque no tenemos tiempo, porque hay que hablar de más cosas, ¿no? Entonces, simplemente lo voy a arrancar. A ver, perdón, libro, presentación. Aquí esto. Un poquito nada más. Y además este se ve un poquito peor, ¿eh? Año 85, usuarios de documentación cinematográfica, así lo titulé, ¿no? Proceso documental en la producción. Proceso documental, cómo se documenta una película, ¿no? Luces de Bohemia. Estos son unos estudios, Luis Buñuel en Madrid, año 85, insisto. Año 92, han pasado años, ¿eh?
Por eso se ve tan mal, fíjense. Para comprobar in situ la utilidad que para el profesional del cine tiene un centro de documentación especializado en cinematografía, asistimos en 1985 al rodaje de Luces de Bohemia. La película, dirigida por Miguel Ángel Díez, adaptación cinematográfica de la obra del mismo título de Valle Inclán, fue rodada en su mayor parte en los estudios Luis Buñuel de Madrid. Partimos de la base de que al tratarse de una película de época, debía realizarse por parte de todo el equipo técnico-artístico una exhaustiva labor de documentación previa a la puesta en escena. Con este objeto, planteamos a los componentes del equipo una serie de preguntas relacionadas con la metodología que aplicaban a su trabajo. Cómo documentaban el tema, qué tipo de fuentes de información utilizaban, si necesitaban de la existencia de un centro de documentación y, en resumen, si ellos mismos realizaban algún tipo de investigación y cómo solucionaban la obtención de documentación aplicada a su trabajo. Al escribir un guión es necesario investigar previamente a fondo el material que ha de utilizarse. Los sistemas de trabajo del guionista son múltiples e incluso muy personales. En cualquier caso, se trata de una verdadera investigación. Luces de Bohemia, yo me hice con una serie de ensayos, porque Luces de Bohemia tiene una gran bibliografía alrededor suyo, ¿no? Es decir, está el ensayo de Zamora Vicente, que es un ensayo soberbio, y después hay un montón de libros referidos a la Bohemia de entonces, referidos a personajes que salen de Luces de Bohemia como Rubén Darío, es decir, hay un montón de bibliografía. 2 meses antes del rodaje, el productor realiza juntamente con el director, decorador, director de fotografía, etc., un estudio pormenorizado de la puesta en escena del film. Bueno, hay una gran fase que son 2 meses antes de la película, en nuestro caso, en que ya hemos trabajado y hemos digamos, diseñado la película, ya charlado todo, ¿no? Y luego ya, pues durante la película lo que se va es un poco corrigiendo las cosas, pero afrontando problemas que porque vayan saliendo se van encarando entonces, pero vamos, digamos que la labor de producción... Una vez obtenidos los correspondientes permisos a mi confección diaria de la documentaria durante toda la fase de rodaje, fundamental en el trabajo de producción, el confeccionar estas órdenes. Apoyándose en el guión, en este caso adaptado de una obra literaria, el realizador documenta la película con el uso de numerosas fuentes informativas, libros, estudios, artículos, visionado de películas, etc., y con su propia experiencia personal. Bueno, o sea, ha habido una cantidad tan grande de lecturas. Bueno, te podría hablar de Iluminaciones en la sombra, de Alejandro Saba, y de un libro muy importante que hay de cuadernos hispanoamericanos, donde hay, pues me parece que son 40 ensayos de distinta gente, desde, pues no sé, Andrés Amorós a Ramón Gómez de la Serna. La ambientación de una película de época es un elemento fundamental que condiciona ampliamente la adecuada puesta en escena. La utilización de material informativo de procedencia múltiple por parte del decorador es necesaria y absolutamente imprescindible. Empieza el proceso de documentación. Yo personalmente suelo documentarme no con un sistema establecido, sino que yo poco a poco he ido haciendo. Y este sistema pues consiste primero en saber cómo se vivía en la época que se va a contar en todos sus aspectos. Luego a partir de ahí, pues bueno, pues las fuentes de documentación, lógicamente las que existen a través de bibliotecas, de hemerotecas. Yo, por ejemplo, suelo servirme mucho de las hemerotecas porque son las noticias frescas diarias las que te dan la impresión de lo que está ocurriendo en esas épocas y en esos momentos. Ya no hay un sitio exclusivo donde diga, bueno, ¿usted quiere saber lo que pasaba en 1917? Pues aquí hay libros de historia, libros de economía, libros de sociología, revistas populares, periódicos, eso no existe en ninguna parte. Los intérpretes no solo estudian el guión, sino que además investigan sus personajes con la documentación adecuada y su propia metodología de trabajo. Entonces, lo primero que hice es leerme la obra varias veces de Valle Inclán, luego la adaptación que había hecho Mario Camus. Le pregunté a Mario si se había enriquecido más, bueno, ya me explicó cómo es la versión suya. Luego me dijo que había leído libros sobre Alejandro Saba, personaje de la Bohemia de final del principio del siglo, que es donde se inspiró Valle Inclán, donde Valle Inclán lo tomó como modelo, aunque luego pusiera Valle Inclán su pensamiento en ese personaje para más estrella. También el maquillador utiliza para su trabajo la información con... Bueno, lo voy a quitar porque ya vamos mal de tiempo.
Vamos a volver al... Vamos. Bueno, no tengo tiempo para contestar a todo. A ver, voy a hacer un comentario así genérico antes de entrar en esto para ver contenidos del libro, para quien no tenga el libro, para que vea lo que es, ¿no? Pero bueno, todo lo que comenta el tocayo, la satisfacción, la Academia de Cine, es un libro distinto, es cosmopolita, periodístico, reseña, filmotecas, y bueno, todo eso está en la estructura, el capítulo 5. Bueno, yo creo que ahora vamos a hacer comentarios sobre todo eso también con imágenes, ¿no? Bueno, sobre todo destacar que es un patrimonio fílmico informativo y que hay mucha referencia a lo que es el cine. Referencias, nada más que referencias, es sobre todo cine español, pero hay referencias también al cine iberoamericano en su conjunto, ¿no? Por lo tanto, siempre que voy a un país con motivo de intercambio de profesores o intercambio de seminarios o de mesas redondas o congresos, yo voy y luego grabo todo lo que tiene que ver con lo que se trata en el seminario, ¿no? Sobre todo el patrimonio cultural, histórico, arquitectónico del país en cuestión o de la universidad en cuestión, ¿no? Y todo eso luego, bueno, pues lo edito, hago un montaje de fotos de interés, claro. O sea, fotografío mucho y ruedo mucho y luego hago una selección, un expurgo. Como se decía allí, no se puede publicar todo. O sea, hay que hacer un expurgo aunque sea todo bueno, pero tampoco puedes meterlo todo. O sea, hay que hacer una selección concienzuda de cosas que sean muy buenas y que sean, bueno, muy características del lugar, ¿no? Y luego todo eso se publica, ¿no? Yo tengo una revista con la que colaboro, que es de archivos y bibliotecas, se llama Archivoz, y todos los meses, desde hace 4 años, voy publicando cosas que tienen que ver con el área de estudio, ¿no? Que nos ocupa. Entonces, bueno, aquí de todos los países, ¿no? Hay cosas muy interesantes porque hacemos seminarios que tienen que ver con el patrimonio, como decía antes, cultural, ¿no? Y aquí he resumido en cuatro transparencias un poco de qué va el libro. Ya lo hemos dicho antes, es una obra de consulta o referencia, es un directorio. En el ámbito nuestro hablamos mucho de las bibliografías de bibliografías. Es decir, un repositorio, un directorio muy triplicado, o muy conjunto, que reúna en un solo documento muchas aportaciones que están dispersas. Eso lo llamamos bibliografía de bibliografías. Y esto puede ser se ha mencionado antes también con otras palabras, ¿no? Un directorio de directorios, es decir, es una base de bases de datos, de consulta, de referencia. Es un modo de visión de cine por dentro, ya lo estamos viendo cómo se hace, quiénes lo hacen, qué metodologías se utilizan, bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? También está todo accesible en línea, en tiempo real, con contenidos multimedia, con un índice temático que remite a todo ello. Las temáticas generales están también en el índice, es el acceso abierto, el patrimonio cinematográfico, más que audiovisual, es concretamente cinematográfico, porque el audiovisual es radio, televisión, publicidad, nuevos desarrollos tecnológicos, filmotecas en línea. Cosa importante, capítulo 5, gestión de tratamiento documental, porque de eso hablamos mucho en las clases y en las investigaciones que hacemos, ¿no? Es en los medios de comunicación, todos, radio, televisión, filmotecas, prensa, hay un archivo único, un archivo central, al cual hoy en día todo el equipo de la empresa busca, consulta en ese archivo central. Está todo direccionado para que cuando se busque una información a la hora de escribir un artículo se consulte el archivo, que está accesible y está sistematizado cada vez más inteligentemente. Antes de la IA, o sea, ahora todavía se va a hacer todavía como más pertinente la recuperación de información, ¿no? Cada vez más. Bueno, de eso se habla, ¿no? Patrimonio, desarrollo, filmotecas, gestión, formación, investigación, conservación, preservación, tal, difusión. Muy importante la difusión, porque por mucho que se produzca y sea muy bueno, si no se da a conocer, pues solo lo conocen. Por ejemplo,
estamos aquí unas cuantas personas, ¿no? Esto es una cosa íntima nuestra. Si no se está grabando, se está grabando. Pero si no se estuviera grabando o emitiendo por streaming, ¿quién lo va a conocer? Solo nosotros. Por tanto, la difusión, puesto que además es una publicación informativa periodística, pues hay que darla a conocer. Entonces, hay herramientas muy fáciles, muy útiles y muy fáciles de generar para dar a conocer. De ahí el streaming. Puede haber problemas de copyright, porque hay gente que no quiere salir, no quiere ser grabada, y tiene derecho. Derechos y deberes, ¿no? Decías tú. Tiene derecho a no querer que su imagen, incluso lo mismo no quieren ser grabados, porque luego no pueden dar una conferencia, si ya ha hablado aquí y lo conocen miles de personas. Fijaros, no sé cuántos internautas habrá, pero hay 8.000 millones de habitantes en la Tierra. 8.000 millones de habitantes. Esto no va a llegar a 8.000 millones de habitantes, por mucho que se grabe. Porque, bueno, podría llegar. O sea, yo lo subo a Internet, al canal que tenemos, que es RTV Doc, o igual o al colectivo Rousseau. El colectivo Rousseau, me permito decir entre paréntesis, me ha leccionado aquí el Presi para que me sincere y que diga que lo tenéis poco utilizado. O sea, el colectivo Rousseau tiene una cantidad de información que se podría ampliar muchísimo más todavía, y las estadísticas dicen que la tipología, que el nivel de usuarios es bastante raquítico, ¿no? Podría ser mayor. Bueno, por lo tanto, es un ámbito internacional, mejor me lo pones. Es decir, el colectivo Rousseau podría tener una difusión todavía mayor, bastante más grande, si se moviera más, claro, porque esto se va a colgar, esto que se está grabando se va a colgar del colectivo Rousseau como otros vídeos que hay. Porque el colectivo Rousseau no tiene solo la página web al cual accedemos tecleando colectivo Rousseau, tiene conferencias colectivo Rousseau. ¿Esto quién lo sabe? ¿Lo sabemos todos? Conferencias colectivo Rousseau. Si tecleamos conferencias, entramos en el canal que tiene el colectivo en YouTube, que tiene millones de habitantes. Millones de habitantes. La conferencia de Max Weber de Alfonso ya lleva por, no sé, 200 visitas o 300, no sé cuántas, ¿no? ¿No te has preocupado de saber cuánta gente te mira? Entonces, bueno, tengo que preocupar yo de cuánta gente lo mira y tal. A mí me ha dicho el presidente, porque tenemos confianza, que os llamara al orden con mucha educación y confianza y no sé, y afectuosamente, que utilicéis mejor lo que tenemos, esa herramienta que está ahí, ¿no? Sigo. Interacción, interactividad de contenidos, obra mediática, transmedia, multimedia, multiformato, lectura estructurada temáticamente por temas, en abundantes ocasiones mediante códigos QR que remiten, etc. Antes ha utilizado el tocayo un concepto que se aproxima a lo que son los mapas, porque en Requena dice que esto también son como mapas intercalados, mapas, muy bonito, mapas. O sea, es una publicación impresa que tiene lecturas estructurada en mapas, o sea, en distintas fases de recuperación de información y de consulta de información, que remite a más cosas todavía, ¿no? Por tanto, es complejo, ¿no? Y bueno, claro, quizá por deformación profesional, yo tengo una mentalidad también de material didáctico, docente, porque va dirigido a mucha gente temáticamente hablando y por parcelas, o sea, pensando en investigaciones diversas. Por tanto, de ahí la estructura un poco complicada, ¿no? Un poco, pero bueno, la idea es esa, ¿no? ¿Qué más? Planteamiento, visión, bueno. Es más, aunque se diga 82, el año 82 es la primera grabación en vídeo, lo estamos viendo, eso se puede mejorar, o sea, se puede retocar, se puede restaurar. Aunque sea antiguo, se puede restaurar el audio, el vídeo, y todo eso es recuperable.
Pero es tal cantidad de información que hay, tanto ruido informativo, ¿hay tiempo para hacer todas estas cosas? ¿Hay tiempo? Bueno, no sé, es complicado, porque el conocimiento es tan múltiple, hay tanto ruido, que solamente poner orden, más que en mejorar la calidad, porque la información está ahí, estará un poco deformada, pero existe, se oye. Y el audio es mejor que el vídeo, ¿no? Es mucho más fácil de escuchar, ¿no? Por cierto, bueno, no hay tiempo. Bueno, pues existencia colectivo Rousseau. A ver qué tenemos de colectivo Rousseau aquí. Colectivo Rousseau. Aquí en el libro, bueno, el libro, fijaros, esto nos sirve de ejemplo. El libro tiene un texto, tiene un enlace, una dirección electrónica, que con un simple clic, si hay un código, que lo hay, fijaros abajo, no sé si lo veis, hay un código que remite al colectivo Rousseau, a la página principal, al colectivorousseau.org. Ahí está todo. Luego se puede parcelar, porque claro, a mí el colectivo Rousseau, todo, a lo mejor no me interesa. Depende en lo que estoy trabajando. Me interesa, por ejemplo, las películas o las críticas, o los artículos de fondo. Siempre que se presenta una película, luego hay también un artículo de fondo que Félix, con buen criterio, documenta, parecido a lo que hemos visto antes, ¿no? Documenta la época que por debajo de la película, cuál es la época, ¿no? En qué momento se vive. Es decir, que hay una documentación añadida, no solamente visionar la película, sino también sacar más partido de lo que la película representa en su época, y qué quiere transmitir. Entonces, esto es un poco como la plantilla de todos los contenidos. Es multimedia, como veis. Hay un texto, hay una dirección web, hay una ilustración, una imagen fija y hay vídeos con el QR, vídeos u otras imágenes. Esta es la idea, ¿no? Y así está todo estructurado. Entonces, por ejemplo, del colectivo Rousseau, por ejemplo, este libro se puede descargar. Mira aquí, esto es un trabajo que hicimos toda la peña, año marzo 2012. Han pasado años. Eso está vivo. Se puede hacer otra versión, pero eso está vivo, con su disco. Sí, se puede acceder al disco fuera de línea, pero ya teniendo estos sistemas tan fácilmente manipulables o accesibles y que podamos entrar en todos los trailers, porque esto se puede descargar y se explica cómo, es decir, se puede descargar. En el libro se explica cómo descargarlo, es fácil. Bueno, y ahí, esto es lo más reciente. Esto también me lo perdí, tampoco fui a ver lo de Martín Santos, porque estaba ya terminando el libro, ¿no? Pero bueno, hay un poco aquí están todas las direcciones que direccionan al colectivo Rousseau, tanto a la página, a la web, a la página de bienvenida, como a sus contenidos, películas, críticas, vídeos, documentación, enlaces. Está todo enlazado. Sí, en los enlaces. Vamos a los enlaces. Sí, pero es que me ha hecho gracia que muchos de los enlaces que hemos puesto pues hace referencia a muchos del libro. Sí, sí, sí. Yo me he anticipado, o nos hemos anticipado a... Sí, están los enlaces aquí. Vamos a ver, en la página de bienvenida, que es esta que vemos aquí, no sé si la hemos visto. Sí, me parece que es la primera, ¿no? Bueno, la primera, ahí entras a todo. Entonces, claro, ahí en el menú principal, horizontal... Creo que curiosamente los enlaces, muchos de los enlaces son de revistas y de documentación que tú tienes en el libro. Sí, sí. Es decir, que sin saber que estabas haciendo el libro. Fíjate, si es que está todo tan interrelacionado y tan interconectado que cualquier cosa que hagas luego te remite a otras que están relacionadas, ¿no? No, la verdad es que el colectivo Rousseau... Sí, tenemos hasta las 8:30. Un poquito antes. Bueno, pues yo lo siento, me gustaría contar más cosas, pero así un pase rápido. Capítulo 5, aquí está todo el índice de todo lo que hay, los QRs, los vídeos, hemos visto los 2 vídeos,
la Enciclopedia del Cine Español, que es interesante porque fijaros cómo era hace casi 30 años, ¿no? Lo que hacíamos ya, lo que se podía hacer. O sea, hay una narración de toda la evolución del cine desde el año 1895 hasta ahora. Y luego hay muchísimas cosas, bueno, que están aquí. Lo justo, Están en yo el que lo libro, justo. perdón por la tanta repetición. Así que nada, pues muchas gracias por haber estado. Gracias. Y nada, pues Paloma y Carolina, con mucho gusto, pues vendrán algún libro. Bueno, por supuesto, firma el autor los libros.